Buenos días, hoy estamos más en familia que nunca, ¿eh? Unos poquitos, pero bueno, bien avenidos, que es lo importante. Vamos a compartir un pensamiento de la palabra del Señor, esperando que sea de provecho, intentando que sea de edificación e intentando que el Espíritu Santo pues abra el espíritu de nuestro entendimiento a fin de entender y saber cada vez más de nuestro Dios y Salvador. Amén. Vamos a tener una oración. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por estar aquí juntos y porque lo que nos une no es una simple amistad humana, sino que nos une un espíritu, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo amor que procede de ti, de tu Santo Espíritu. Padre, vamos a meditar en tu palabra y con toda humildad te pedimos que tú la uses, que tú nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a través de ella a acercarnos más y más a ti, que Cristo sea glorificado en cada uno de nosotros y nuestras vidas vayan en aumento, en el crecimiento, en la vida de Él. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Hay dos personajes, por decir así lo de personajes en la Biblia. Uno es Jesús, evidentemente, y otro es Pablo, que evidentemente han cambiado el curso de mi vida. Y son dos personajes que me han fascinado, uno por su salvación, por su vida en mí, el propio Jesús, y el otro porque me hizo descubrir eso en mí, Pablo. No sé si me he explicado. Jesús, ¿no te has enterado? Lo vuelvo a repetir, porque yo entiendo que es un poco... Jesús me salvó. Jesús actúa en su vida en mí. Pero yo no sabía esto hasta que Pablo me lo reveló. ¿Sí? Perfecto. Por eso son dos personajes que se complementan y que me fascinan. Y le doy muchas gracias a Dios por Pablo. Pablo, cuando dice, porque quiero que sepáis, estamos hablando de Colosenses, voy a basarme en el pensamiento de hoy, en la carta de Pablo a los Colosenses. En Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Los que somos padres y las que sois madres, cuando vemos sufrir a alguno de nuestros hijos, sufrimos nosotros. Como diría Pablo en otro momento, dolores de parto, ¿verdad? Se nos parte el alma. Nos ponemos delante del Señor y le decimos, Señor, que quítaselo a mi hijo, a mi hija, y pónmelo a mí. Porque prefiero este dolor, el que sea, que el dolor que produce, valga la redundancia, el dolor de un hijo en mí. Y Pablo es lo que sentía por sus hijos espirituales. Aunque Pablo no los conocía, en este caso, en el caso de los colosenses, Pablo luchaba por ellos, lo sentía. ¿Sabéis por qué tenía este celo por la iglesia? Porque Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esta es la clave del cristianismo, que Cristo viva en nosotros. Lo que hoy os quiero compartir es la carta, no toda la carta, evidentemente, aunque son solo 4 capítulos de Colosenses, pero sí la característica de esta carta
el ensalzamiento que Pablo hace a través de esta carta de Jesús, del Hijo, la figura del Hijo. Así como en Efesios él trata de la Iglesia, de dónde estamos, etc., en Colosenses él trata, ensalza, loa la figura del Hijo, de Cristo Jesús. Esta semana he tenido 2 encuentros con 2 personas diferentes. Bueno, una de las veces eran 2, otra una sola. Son personas con problemas emocionales, espirituales. Y tuve la oportunidad de encontrarme con ellos, previa cita, precisamente para hablar del Evangelio. Y fue curioso porque las 2 se definían como creyentes, como cristianos, y las 2 comulgaban con el budismo y con religiones orientales, con el taoísmo, etc. Lo mezclaban todo. Y yo les decía, ¿sabéis por qué os pasa esto? Porque para vosotros Cristo no es suficiente. A vosotros no se os ha revelado, no por culpa vuestra, por la razón que sea, no se os ha revelado la persona de Jesucristo, del Hijo. ¿Cuál es la función de Él en cada una de las personas? No le habéis dejado entrar. Habéis conocido una doctrina y la aceptáis mayormente por cultura, aunque esto ya es un gran qué. Porque en el país que vivimos es un país pagano en el que tener un solo motivo espiritual ya es motivo de ridículo y de juicio. Pero resumiendo, y gracias a Dios que pudimos hablar mucho tiempo y exponer la palabra y predicar el Evangelio y predicar a Jesucristo, que es lo más importante, bueno, hemos quedado para otras veces, pero el resultado final fue este, que sepas que las religiones, todas, porque yo no entiendo que el cristianismo sea una religión, las religiones todas tratan con el hombre, con lo terrenal, tratan con el espíritu humano. El cristianismo trata con el espíritu de Cristo, con el espíritu de Dios. Trata con las cosas de arriba. Los paganos, las religiones paganas tratan con las cosas de abajo, con el karma, con el yoga, con estas cosas del nirvana, cosas que pertenecen a un mundo caído, espiritual, pero caído. El cristianismo trata con una vida espiritual superior, eterna y divina. Y Pablo dice, buscad si habéis nacido con Cristo, si habéis sido bautizados con Él, las cosas de arriba y no las que están en la tierra. Bueno, me he extendido un poco demasiado en este preámbulo. Hemos leído estos 3 versículos en Colosenses 2, 1, 2 y 3, en el que Pablo decía que quería que supieran los colosenses cuán grande lucha tenía por ellos, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿en quién? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No están en la Biblia, no están en los libros, en las bibliotecas, en la librería evangélica. El conocimiento pleno y la sabiduría están en Cristo, en el Hijo. Pablo se dirige a los colosenses, a la iglesia de Colosas. Colosas era una ciudad en el Imperio Romano, en el Asia Menor, y estaba junto con Laodicea y Hierápolis. Eran ciudades no grandes, pero ahí formaban un triunvirato entre ellas, y era una encrucijada de caminos, la entrada desde Asia, desde el oriente hacia el occidente, hacia el Imperio Romano. Era un lugar de mucho
comercio, tuvo un momento de mucho comercio y se encontraban muchas culturas diferentes. Y la mayoría de ellas eran paganas. Por un lado teníamos a los griegos, por otro lado teníamos a los judíos, por otro lado a los paganos. Y ahí había una amalgama de religiones y de pensamientos y de filosofías que confundían y afectaban también a los hermanos de la iglesia de Colosas. Colosas estaba situada aproximadamente a unos 175 kilómetros de Éfeso, donde estuvo Pablo predicando por 3 años. Probablemente alguno de sus conversos de Pablo, en este caso Epafras, pudiera ser el fundador y pastor de aquella iglesia. Total, que lo que estamos diciendo es que allí en la zona de Colosas estaba surgiendo una iglesia incipiente con gente comprometida, con gente que se amaba, con gente que buscaba al Señor. Pero habían allí este peligro, que las culturas religiosas estaban afectando también a la iglesia. Se había formado una especie de sincretismo, el sincretismo es la unión de diferentes religiones para formar una nueva religión. Y Pablo escribe a los colosenses precisamente porque recibe la visita de Epafras, que era uno de ellos, como repito, seguramente su líder, anciano, pastor, etc. En el versículo 7 dice Pablo: así lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha contado vuestro amor en el Espíritu. La iglesia estaba creciendo y Pablo lo sabía y Epafras lo sabía. ¿Por qué? Porque Epafras, viendo el peligro que la propia iglesia tenía, se había desplazado hasta Roma, donde estaba Pablo encarcelado, fue a visitarlo y le explicó la situación de la iglesia. Le dijo: Pablo, mira, aquí la iglesia es una iglesia que está creciendo, que hay un verdadero núcleo de hermanos fervientes en amor, etc., pero tenemos diferentes peligros. Y los peligros eran estos: el paganismo que se estaba infiltrando en la propia iglesia. ¿Cuáles eran estos peligros? Mira, por un lado estaban los griegos. Los griegos eran una gente que su religión era el conocimiento, la sabiduría. No en vano Pablo en Corintios dice que los judíos buscaban señales y los griegos sabiduría. Ellos eran capaces en las discusiones religiosas de hablar del conocimiento, de la sabiduría. Para alcanzar a Dios, para saber lo de Dios, para vivir una vida en Dios, tenemos que ser sabios, tener conocimiento cultural, tener conocimiento científico y un conocimiento espiritual. Por otro lado estaban los judíos, que aunque en principio eran creyentes en Jesús, no había manera que se alejaran de los ritos legalistas, de la ley judía, teniendo en cuenta los días de reposo, la circuncisión, el no comer, el no tocar, el no hacer. Y también estaban los esenios, los ascetas y los escitas. Estos, por ejemplo, creían que cuando Dios se unía de alguna manera sexual con la tierra, aparecían los diferentes dioses que conocían de la época. Y entre ellos, Jesús era uno de ellos. Jesús no era un Dios mayor. Jesús sí, lo reconocían como un Dios, pero es un Dios inferior, creado por Dios como tantos otros. Así que encontramos aquí varias herejías. Por un lado, la creencia que la sabiduría y filosofías humanas son necesarias para que el creyente alcance la plenitud de Dios, una herejía. Número 2, los creyentes deben guardar toda o parcialmente la ley judía. Número 3, el culto a los seres espirituales, ángeles, es otra vía complementaria a Jesús para alcanzar a Dios y sus virtudes.
Y por último, 4, los ascetas creían que para alcanzar la perfección espiritual había que castigar al cuerpo, vivir en pobreza y abstenerse de todo lo humano, y así alcanzar el beneplácito de Dios. Incluso muchos de ellos renunciaban a casarse. Todas estas herejías convergen en un solo punto, que lo he dicho antes. Jesús no era suficiente. Jesús no era suficiente. Había que complementarlo con todas estas tonterías. Había que sumarle a él, Jesús más sabiduría, Jesús más la ley, Jesús más el duro trato al cuerpo personal, Jesús más otros dioses, Jesús más la adoración a los ángeles. Todo esto era una herejía que estaba amenazando la iglesia de Colosas. Por eso Pablo sale a su encuentro. Yo me imagino a Pablo, esa mente brillante, una persona con un carácter, un guerrero espiritual, pero a la vez con un corazón amoroso, y Pablo sale como un toro, sale a la plaza a defender a sus polluelos. Y Pablo lanza para cada una de estas filosofías un torpedo que va directo a la línea de flotación de cada una de estas herejías. En cuanto en Colosenses 2.2 y 2.8, filosofías y sabiduría, para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, esto ya lo hemos leído, todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En cuanto a la ley, en él también fuisteis ya circuncidados, no con una circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo carnal, sino que es una circuncisión espiritual, una circuncisión en Cristo Jesús. En cuanto a los idólatras y visiones, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y por último, en Colosenses 2.20, en cuanto al concepto humano de la santidad, la castidad, etc., pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno con los apetitos de la carne. Pablo desmonta cada una de estas herejías. Perdón. Ahora bien, ¿pueden pasar estas cosas en la iglesia de hoy en día? ¿Pueden estar entrando de una manera sutil? Claro, evidentemente, si yo me pongo aquí en este púlpito a hablar de Buda y hablar de que mis concentraciones hasta llegar al nirvana, vosotros no tardaréis ni 10 segundos en echarme por la puerta. Pero si yo empiezo a decir, hermanos, si queréis ver a Dios, necesitáis una vida de santidad, una vida de oración, una vida de comunión con la palabra, lo que yo llamo la Escritura. Necesitáis una vida de testimonio. Sin nada de esto, vosotros no vais a ver a Dios, ni vais a tener una vida plena en Cristo. Y vosotros probablemente, muchos diríais, amén. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano, hermanos, después de Cristo, no antes. He escuchado muchos mensajes en el que se predica la santidad,
en el que se predican los devocionales, en el que se predican las oraciones, en el que se predica una vida de testimonio, en el que se predica la alabanza, la adoración, como algo vital en nuestras vidas. Pero ¿sabéis lo que no oigo predicar? A Cristo. Cristo es el primero en todo. Todo lo demás es a partir de Cristo. La Escritura dice que es Cristo en nosotros el que produce tanto el querer como el hacer. Su vida en nosotros, como Pablo dice, yo actúo según la fuerza de Cristo que actúa en mí, no mi fuerza, la fuerza de Cristo que actúa en mí. Y la carta a los Colosenses es un cántico a esto. Es un cántico al Hijo. Es un cántico al Hijo de Dios donde están concentradas toda la sabiduría, todo el saber, toda oración, toda alabanza. Ahí está, no quiero nada mío. No quiero mis devocionales. No quiero mis oraciones. No quiero mis alabanzas. Soy así de drástico. Porque he descubierto, gracias a la luz del Espíritu Santo, que cuando Cristo lo produce en mí, ahí hay una verdadera adoración, una verdadera alabanza, una verdadera santidad. Por eso es tan importante que Cristo sea revelado en cada uno de nosotros. Y es cuando nosotros morimos y decimos, no es que quiera morir, es que deseo morir. No ya yo, Señor, tú en mí. Podemos conocer las Escrituras de pe a pa, como algunos de estos las conocían, de pe a pa. Y Jesús le dice a unos fariseos, escudriñad las Escrituras, o en otras versiones, escudriñáis las Escrituras creyendo que en ellas encontráis salvación, pero ellas hablan de mí. ¿Qué les está diciendo con esto? Que por mucho que han estudiado las Escrituras, no han encontrado a Jesús. Y yo a veces escucho que hay buenos proyectos, por ejemplo, y está bien, yo no lo critico, no estoy aquí para criticar lo que cada uno haga. Voy a leer la Biblia durante un año, o 2 veces, o 3, o las que sean. Bien. Eso no es garantía de que descubras a Dios, de que descubras a Jesús. Solamente guiados por el Espíritu Santo, por su luz, encontraremos a Jesús en cualquier parte de la Escritura. Pero el mero hecho de la lectura en sí no es ninguna garantía de crecimiento. Pablo está aquí exhortándonos y exaltando la persona del Hijo. Vamos a leer en Colosenses 1, si queréis vosotros leerlo también, del 9 al 14, una primera lectura dice, por eso también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que Dios os llene del conocimiento de su de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así llevaréis una vida como es digna del Señor. Le agradaréis en todo, produciréis los frutos de toda buena obra y creceréis en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que obtengáis fortaleza y paciencia, y con alegría deis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Dónde nos ha trasladado Dios? ¿A qué reino? Al de su Hijo. Y en el reino de su Hijo, ¿quién reina? Cristo. No reina
filosofías, no reinan doctrinas diferentes, reina el Hijo. No reinan nuestra vida espiritual y nuestra vida religiosa, reina el Hijo. Y está todo acabado, no se puede añadir nada más. Y esto es un gozo en el Espíritu. Señor, no puedo aportar nada, qué bueno que no puedo aportar nada. Por eso Jesús anhelo, deseo, y ese anhelo es de Cristo en nosotros, poder aportar en tu nombre, que tú fluyas en mí, que tú lo hagas en mí, porque yo estoy en tu reino y yo solo puedo llamarme súbdito y servirte a ti. Una segunda lectura sería en Colosenses 1, del 15 al 23, es la exaltación más grande de Jesús que, a mi entender, encuentro en la Escritura. Dice, Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible, es decir, Cristo es Dios mismo. Él es la imagen del Dios que no se ve, pues Cristo esa es la forma visible de Dios. El primogénito de la creación, en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, señoríos, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él existía antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar, porque al Padre le agradó que en Él, en Cristo Jesús, habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, no necesitamos más que Cristo. Para aquella gente, tanto para aquellos que amenazaban la Iglesia con sus filosofías y sus leyes, su judaísmo, su paganismo, etc., para aquella gente, para mis amigos, Manolo y Óscar, Cristo no es suficiente. Eso es una herejía. Pablo está diciendo aquí, para la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo, Cristo es más que suficiente. ¿Podéis decir amén? Gracias. No necesitamos, voy terminando, no necesitamos nada más. Si entendiéramos esto al 100%, nada más. No necesitamos complementar la fe en Cristo con religiones paganas, ni con hábitos humanos, ni con doctrinas basadas en la mente humana. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que crezcamos en el conocimiento de Él, que llevemos una vida santa, que demos fruto, que alabemos a Dios, que nos gocemos en Él, que nos regocijemos en Él, que nos deleitemos en Él, cada día, aun pasándolo mal. Ahora comentábamos con Enrique, a veces pasamos momentos en nuestra vida de agitación, de angustia, de terror, de ansiedad, como cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús y vino la tormenta. Y empezaron a despertarlo, y lo despertaron. Y ellos tuvieron la suerte que despertó. Pero ¿nos ha pasado algunas veces que intentamos despertar a Jesús en medio de la tormenta y no hay manera de despertarlo? Jesús, que yo esperaba que ahora vinieras a calmarme, lo que sea, esta crisis de ansiedad, esta depresión, esta angustia, este momento de la vida que me está matando, te estoy llamando y no despiertas. Parece que no despierta. Todo eso forma parte de los creyentes vivos y activos. Jesús sigue despierto y sigue vivo. ¿Podremos alcanzar la voluntad de Dios a través nuestro, todo esto que hemos leído? Pues claro que no. No podemos. Yo por lo menos, que lo he intentado, tengo que decir que soy el primer fracasado. Siempre tengo una
un versículo en la mente de Jesús cuando Jesús dice, más vale que no os propongáis nada si no lo vais a hacer. Lo dice de otra manera en los evangelios. ¿Cuántas veces me he propuesto levantarme por las mañanas a orar? Me encanta irme a la montaña y solo y buscar al Señor, leer las Escrituras, llevar una vida santa, y es que no soporto que me piten en el coche. Ya me han frustrado la vida de santidad. Es que no hay manera de levantarme por las mañanas. Es que me duermo leyendo las Escrituras. Este es el fracaso de este hombre. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque en Él, todo esto se hace realidad. Hermanos, tenemos un Jesús, permitidme la expresión, para cada cosa. ¿Eres un holgazán y lo reconoces y te arrepientes? Jesús. La vida de Jesús va a sanar eso. ¿Eres un inconstante? Creo que me estoy definiendo, ¿eh? Jesús. La vida de Jesús. Si lo crees y si lo quieres, sanará eso porque Él ya ha vencido. Él es el Rey y estás en su reino. ¿Eres un celoso? Lo mismo. ¿Eres un mal carácter? Lo mismo. Jesús, el Hijo de Dios. Hay un Jesús, permitidme la expresión, un Hijo de Dios para cada circunstancia de nuestra vida. Por eso Dios nos trasladó al reino de su Hijo, donde el Rey es Cristo mismo, la cabeza, la que ejerce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué mis amigos Manolo y Óscar buscan en filosofías paganas? Ya lo he dicho antes. Porque aun creyendo en el cristianismo, Cristo no les ha sido revelado. Pablo, vuelvo a repetir, es, para mí, en mi opinión, el mayor vocero de Cristo en las Escrituras. Y él, lo primero que reconoce es Colosenses 1:29, ya lo he mencionado, para esto también trabajo luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No mi fuerza, la fuerza de Él que actúa poderosamente en mí. Estamos, hermanos, llamados a una vida de amor, de gozo en el Espíritu Santo, que solo lograremos si Cristo va siendo revelado cada vez en nosotros. Su vida en nosotros es la clave para el crecimiento espiritual. No hay otro camino. Podemos, repito, dominar las Escrituras de pe a pa y no encontrar al Señor. ¿Sabéis cuando los magos, que serían, bueno, yo no lo sé, si venían de Oriente, probablemente eran paganos, no tenían por qué ser hebreos? Tuvieron el aviso de que iban a nacer Jesús en Belén. Ellos no tenían ni idea de dónde iban a nacer. No conocían las Escrituras, no eran suyas. Y fueron preguntando por el camino dónde podían encontrar a Jesús. Y por el camino encontraron a gente que sí tenía las Escrituras, que sí las dominaba. Y les guiaron. ¿Y sabéis una cosa, lo paradójico de esto? Que los magos encontraron a Jesús, fueron a buscarle, le encontraron, en cambio los que guiaron a los magos no fueron, y eso que dominaban las Escrituras. Termino. Cristo en nosotros es más que suficiente. ¿Amén? Por eso yo nos invito,
yo nos invito, no sé si existe este término, ¿no? A pedirle espiritualmente de rodillas a aquellos que anhelamos más de la vida espiritual, pedirle al Padre de toda misericordia: Señor, revélanos a Jesús, revélanos su plenitud, revélanos su majestuosidad, revélanos su poder, revélanos su herencia, que Él sea en nosotros, para poder conocerte mejor a ti, Padre, y disfrutar no ya de las glorias venideras que vendrán, sino de las glorias presentes aquí. Y Cristo y Dios sean glorificados en esta iglesia siempre, con corazones llenos del Espíritu Santo, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Amén.